Hola, ¿qué tal, Fem Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 253 de este 20 de mayo del 2026. Yo soy Aide Serrano y estoy muy contenta de saludarte a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la señal de CIPSE, TVCUN y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Suscríbete a mi canal de YouTube, Aide Serrano, allí puedes encontrar este y todos los programas anteriores de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Igual me puedes seguir en mis redes sociales, Aide Serrano, con más contenidos que tienen que ver con esta perspectiva crítica para cuestionar nuestra realidad, para ir identificando estas conductas que nos parecían muy normales y que ante esta nueva realidad pues ya nos dimos cuenta que no lo son tanto. Como sabes, aquí te hablo de machismo, feminismo, perspectiva de género, roles, estereotipos y también de los temas que están marcando la agenda pública. Esto con el objetivo de pues dar contexto, claridad y herramientas que nos permitan entender mejor esta nueva realidad que vivimos. Y también pues las mujeres son las protagonistas de este programa. Como te comentaré más adelante quién es la entrevistada estelar. Bueno, también saludo a quienes nos están escuchando en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, igualmente los sábados a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9, los sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal FM en el 100.9 y en el 860 de AM. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y en el programa de hoy te traigo una conversación con M11. Ella es una collagista de la ciudad de Toluca, egresada de la licenciatura en Sociología, y su formación como artista autodidacta le ha permitido ser actualmente seleccionada para formar parte del primer libro recopilatorio de collage en México, coordinado por el colectivo Eje Central. Y ella está en Playa del Carmen con su obra, además de otros artistas que están exponiendo en la Galería de Playa del Carmen. Por otro lado, bueno, pues en la sección Esto sí pasó, mucho antes de Salma Hayek o Eiza González, estas dos actrices mexicanas de talla internacional, existió una mujer que puso a Hollywood a sus pies, pero que la historia prefirió recordar solamente por su trágico final. ¿Sabes quién fue? Bueno, pues ella fue Lupe Vélez, una actriz mexicana que rompió todos los estereotipos latinos en los años 20 y 30 y se coronó como una de las actrices más importantes de su época y de las siguientes. Estos Feminismos en Corto, sin tanto rollo, comenzamos. Mucho antes de Salma Hayek o Eiza González existió una mujer que puso a Hollywood a sus pies, pero que la historia machista prefirió recordar por su trágico final. ¿Sabes quién fue? Ella fue Lupe Vélez, una actriz mexicana que rompió todos los estereotipos latinos en los años 20 y 30. Pero, ¿por qué una mujer que lo tenía todo, el éxito, el dinero y la fama, terminó con su vida a los 36 años? La respuesta es un recordatorio brutal de cómo el patriarcado, el engaño masculino y el amor romántico pueden destruir incluso a la más fuerte. Lupe nació en San Luis Potosí en 1908. Su papá fue un coronel que peleó en la Revolución Mexicana al lado de Francisco Villa y Venustiano Carranza, por lo que Lupe quedó sola con su madre y sus hermanos durante varios años. Luego el padre volvería por ellos para llevarles a la Ciudad de México para luego desaparecer. Cuenta Celia del Palacio Montiel en su libro sobre la actriz Hollywood en el cielo.
Para 1927, Lupe se traslada a Los Ángeles y una de sus primeras películas en el cine mudo fue Con el Gordo y el Flaco. Mientras a las mexicanas las colocaban en papeles de bandidas o papeles secundarios sin importancia, Lupe interpretaba a mujeres que triunfaban y se vestían a la última moda. Se convirtió en un ícono global, incluso escribieron una serie solamente para ella llamada Mexican Spitfire, una colección de 8 películas diseñadas para capitalizar su personalidad alegre y su encanto cómico. Ella participó en 45 películas y actuó con la mayoría de las grandes estrellas de sus tiempos. Vélez rompió todos los estereotipos para las actrices latinas en Estados Unidos y alternaba su carrera también entre Hollywood y proyectos en México como la famosísima película Naná. Sus romances fueron muy mediáticos, incluyendo un matrimonio tormentoso con el actor Johnny Weissmuller, el famoso Tarzán, también con Gary Cooper. Harold Ramon, a quien estaba dedicada la nota de despedida de su vida, fue su último amor. A sus 36 años se embarazó del hombre que la había traicionado y le había sido infiel, separándose de él y quedando en la sociedad como una madre soltera, algo que para ella y para esos tiempos era algo imperdonable. Ella no soportó la idea de traer a un bebé a un mundo que condenaba a las mujeres en esa situación. Así que el 14 de diciembre de 1944 decidió decir adiós. La historia de Lupe Vélez es la historia de muchísimas mujeres que, a pesar de conquistar el mundo exterior en su vida privada, tienen que aguantar numerosas vivencias y callar por el que dirán. Por ello, no dejes que tu historia la cuenten los demás. Para registrarte a mi masterclass gratuita, las 3 claves para comunicar sobre igualdad. Aquí te dejo el registro. Te espero. ¿Sabías que en México el origen del Día del Padre no fue un decreto romántico, sino que surgió en las escuelas de los años 50? Se estableció hace 76 años la celebración cada 15 de junio, pero hoy la realidad de paternidad en nuestro país es muy distinta de lo que nos cuentan. Checa las siguientes cifras. El censo del INEGI hace 4 años ya nos advertía que el 40% de los hogares mexicanos carecen de una figura paterna. Esos son más de 4 millones de hogares con padres ausentes. Para este 2026 la cifra sigue estancada. Según proyecciones basadas en el mismo INEGI, los deudores alimentarios y la paternidad ausente son una de las crisis sociales más grandes en México, impulsando leyes como la Ley Sabina para que asuman sus responsabilidades. Y muchos hombres se escudan en que ellos absorben la responsabilidad económica, pero esto solo es un patrón de configuración patriarcal porque creen que dar dinero, algo de dinero, los exime de la crianza activa. Sin embargo, las estadísticas muestran que el aporte económico del padre proveedor no siempre es real. En México, las mujeres siguen dedicando hasta 3 veces más tiempo a labores de cuidado y del hogar, incluso si ambos trabajan fuera. La paternidad ha dado un giro en la discusión pública porque ya no basta con ayudar o traer el gasto. Se necesita una participación activa en la crianza desde el nacimiento hasta la edad adulta. Ser padre no es un cargo administrativo, es un compromiso humano y de cuidados. Si quieres aprender a cuestionar estos discursos y comunicarte sobre estos temas en corto, sin tanto rollo, con seguridad, te espero en mi masterclass gratuita el próximo 21 de mayo. Vamos a romper los paradigmas que nos enseñaron y dale clic aquí en mi perfil, allí te dejo el link para que asegures tu lugar. Totalmente de acuerdo contigo, Gris Pérez. Deberíamos impulsar el Día de la Maternidad planeada y deseada, porque no hay maternidad más plena que la que se elige. Sin embargo, la maternidad ha sido históricamente construida no como una opción biológica, sino como una institución patriarcal, destinada, por supuesto, a la reproducción de la fuerza de trabajo y también a la subordinación de las mujeres. Teóricas como Adrienne Rich distinguen entre la experiencia de la madre y la institución de la maternidad, y ella señala que esta última es una estructura impuesta por el patriarcado para controlar el cuerpo y la productividad femenina, vinculando la identidad de la mujer exclusivamente a su capacidad reproductiva.
En México esta imposición se refleja en cifras alarmantes, porque somos el primer lugar en embarazo infantil y adolescente de acuerdo con la OCDE, con 390,000 nacimientos anuales en menores de 19 años. Esta estructura se sostiene mediante la romantización del sacrificio, que oculta las profundas desigualdades económicas y sociales que enfrentan las madres. El patriarcado utiliza el ideal de la madre abnegada para justificar que el 59% de los agresores, hombres por supuesto, vivan bajo el mismo techo que sus víctimas, perpetuando así un sistema donde las mujeres asumen el costo total de los cuidados y las tareas del hogar sin redes de apoyo institucionales. En contextos de alta precariedad, la maternidad impuesta se convierte en una condena de pobreza, donde niñas y jóvenes enfrentan solas las consecuencias de un sistema que las obliga a maternar, pero las abandona en la práctica. Sabes que un comentario que hace 10 años te hacía ver como un caballero o una persona amable, hoy podría costarte tu reputación e incluso una denuncia en recursos humanos. No, no es una exageración, es la nueva realidad de la comunicación. Muchos líderes me dicen, Aide, es que ahora ya no se puede decir nada. Sí se puede decir, pero con perspectiva de igualdad. Lo que antes llamábamos halago, hoy muchas veces es un micromachismo o incluso hostigamiento. Por ejemplo, opinar sobre el aspecto físico de una colega en una junta de resultados antes parecía cortesía. Hoy es una muestra de un comentario no solicitado sobre el cuerpo de una persona. Y en el mundo ejecutivo de hoy, eso es un error táctico que proyecta obsolescencia. La clave no es dejar de hablar, sino integrar una nueva mirada. El secreto para un liderazgo impecable es pasar de la amabilidad tradicional al rigor profesional. Cuando aprendes a identificar esa línea delgada, recuperas la seguridad para comunicarte sin miedo a ser cancelado. Si quieres dejar de sentir que caminas por la cuerda floja y entender exactamente dónde está esa línea, he preparado una masterclass gratuita para ti, el ABC de la igualdad. Ahí vamos a blindar tu trayectoria. Haz clic en el enlace de mi biografía o deja aquí en los comentarios la palabra igualdad y te mando el enlace. Estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a M11. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bien, un poco nerviosa, la verdad, pero muy entusiasmada y muy emocionada. Me encanta. Bueno, pero ¿por qué estás nerviosa? Porque justo en unas horas sale mi vuelo para Playa del Carmen, a la exposición que tenemos mañana, entonces como que sí, tengo esos nerviositos como de emoción. Muy bien, pues bueno, esta entrevista está sucediendo desde Playa del Carmen, solo que va a salir, la vamos a estrenar días después de la exposición a la que viene M11 aquí a Playa del Carmen, que también vamos a conversar sobre ella. Va a salir después de la inauguración, sin embargo, la exposición pues estará disponible para quien la quiera ver en los días posteriores, es decir, en estos días. Bueno, les voy a platicar quién es M11 y por qué viene a Playa del Carmen. Ella es una collagista o collagista o collagista, ella nos dirá ahorita, no sé cómo se pronuncia, de la ciudad de Toluca, y es egresada de la licenciatura en Sociología. Su formación como artista autodidacta le ha permitido ser actualmente seleccionada para formar parte del primer libro recopilatorio de collage en México, coordinado por el colectivo Eje Central. Inició su trayectoria a partir de la pandemia por COVID-19 y desde entonces ha trabajado de manera constante para aprender más sobre la técnica y también difundir su trabajo. En su narrativa, el collage como bastardo de las artes representa un espacio de fuga. Es la posibilidad también de imaginar otros mundos y construirlos en colectivo. Cada imagen, símbolo y texto que componen su estética son una provocación para habitar el territorio desde el pensamiento crítico, para reapropiarse de la herida y reconstruirse desde el autoconocimiento. Ha mostrado su trabajo creativo en exposiciones individuales y colectivas, ocupando espacios
como Playa del Carmen, Oaxaca, la Ciudad de México y Toluca. También ha publicado sus obras en revistas como Punto de Partida de la UNAM y diversos fanzines. Actualmente enfoca su técnica en la experimentación con soportes no convencionales, así como en la organización y gestión de lugares de encuentro como sesiones gratuitas, talleres y ciclos de cine sobre el collage. M11, platícanos qué sucedió en la pandemia, que hubo este cambio en tu vida de la sociología a convertirte en artista, pero además en artista no de cualquier disciplina, sino del collage. Platícanos cómo fue este momento. Pues yo, haciendo como retrospectiva, me doy cuenta que durante toda mi vida he tenido inquietud por el arte en diversas disciplinas. Entonces, en pandemia, usando Instagram, me di cuenta que había un auge de personas que estaban difundiendo su trabajo sobre el collage. Y eso, vaya, como estábamos en un encierro, como en un estado emocional bastante caótico, me hizo mucho sentido porque yo había guardado revistas de mi adolescencia durante muchos años. Sin un objetivo, solamente las guardé porque veía imágenes y decía, algún día tal vez las use o las quiero conservar. Entonces, una vez que me doy cuenta de que el collage es una técnica que no requiere conocimientos previos, que no requiere como que tengas así una formación específica en arte, yo encontré la posibilidad de reutilizar esas revistas. Entonces, algo que también pasaba mucho en pandemia era que se daban talleres en línea, se hacían reuniones en línea, y estos pues de forma gratuita, ¿no? Como que justo en ese contexto de la crisis por COVID-19, muchas personas se encontraron en el collage y en el arte en general como un espacio para, pues un poco como para canalizar todo lo que venía pasando en ese contexto. Claro. ¿Cómo fueron estas primeras obras? Precisamente a raíz, te lo pregunto por el contexto que estás mencionando. Yo recuerdo que fueron días de mucho miedo, o sea, había teorías terribles, o sea, de que el mundo se iba a acabar, así, lo digo así tal. Uh-huh. Estaba esa frase de que nunca íbamos a volver a la normalidad. Había desolación, había poco optimismo, había muchas emociones terribles, esa es la verdad. Y bueno, el arte también es una forma de transformación, de convertir todas estas emociones en otra cosa. ¿Cómo fueron estas primeras obras de collage para M11? Pues es que justamente a mí me ayudó mucho el haberme formado en sociología, porque recuerdo que en ese momento, cuando recién empezaba la pandemia, yo conocí y me empecé a juntar como con algunos y algunas chicas de la universidad y repartíamos tortas en los hospitales, o sea, como que sí buscábamos desde nuestra postura política hacer algo, ¿no? Sobre todo organizarnos y tratar de hacerle frente de forma colectiva a esto que nos venía pasando. Y entonces un día, scrolleando en Instagram, me doy cuenta que hay una convocatoria para mandar tu collage y que formara parte de un fanzine. Y o sea, como los lineamientos de la convocatoria eran muy amplios, o sea, no decía como tienes que tener experiencia, tienen que ser tantos collages, o sea, como que era muy libre. Y quien convocaba justamente es una chica que ahora, o sea, que se hizo mi amiga a partir de eso, que se llama Bren. En ese momento su apodo era Bren Melena Negra. Y este fanzine lo que buscaba era justo ser un lugar donde diversas voces pudieran reunirse, intercambiar pensamientos, y que también lo hacía mucho desde esta perspectiva de la ternura radical, como desde esta perspectiva de hacer comunidad. Y bueno, pues dije, creo que puedo intentarlo. Lo intenté, creo que sí mandé algo ahí con imágenes de mujeres con cubrebocas, utilicé o recuperé algunas imágenes haciendo alusión al movimiento zapatista, haciendo alusión a los grupos diversos que existen, y quedó, o sea, mi collage, creo que fueron 2, no estoy muy segura, pero quedaron seleccionados. Entonces como que sí soy muy consciente de que esa acción en concreto a mí me detonó la creatividad y la motivación, como que dije, ay, pues sí se pueden pasar cosas. Y justo como a partir de eso empecé a conectar con más personas que más o menos andábamos
sintiendo y pensando similar, pues ahí fue como cuando dije, creo que de aquí soy. Me encanta y además celebro que haya sido así, que hayas encontrado esta convocatoria abierta, ¿no? Porque hablando de convocatorias, por ejemplo, para artistas, luego tienen tantísimas exigencias, limitaciones, incluso desde el lenguaje. Por ejemplo, los recursos que vienen de los gobiernos, hay convocatorias pues que ni entiendes porque tienen un lenguaje tan burocrático, tan especializado, que primero te tienes que especializar en la convocatoria para después participar, y eso pues genera desigualdades, genera brechas de participación, y entonces pues participan las mismas personas que son las que tienen experiencia, ya se la saben, y bueno, pero esa es otra historia. Estoy conversando con M11, quien es artista del collage, además socióloga, y como bien nos decías, esta formación en sociología pues te da, supongo que fundamentos pues para crear. Y me gusta mucho en tu biografía, tienes varios conceptos que me gustaría que nos compartieras para no dar por sentado ni por hecho que sabemos de qué nos estás hablando. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con que el collage es el bastardo de las artes? El collage es el bastardo de las artes, es una reflexión, es una postura política, una postura estética, y es también una forma de afecto, porque la historia detrás de este enunciado surge a partir de una conversación que yo tengo con una de mis amigas, colegas, que es igual acá de Toluca, o sea, realmente nos conocimos en línea, en una exposición de collage, y cuando nos escuchamos hablar dijimos, ¿cómo que eres de Toluca? Wow, pues hay que conocernos y hay que vernos y así. Entonces literalmente el collage como que unió nuestros caminos, y una vez que nos conocimos estuvimos intercambiando ideas, pensamientos, como perspectivas del collage, y ambas estábamos en el mismo entendido de esto que mencionaste anteriormente, ¿no? O sea, burocráticamente el acceso a la cultura o al arte es bastante restringido. Y eso sí es lo que dices tal cual, o sea, genera desigualdades, y en ese sentido nosotras sí pensamos que el collage es una crítica a eso específicamente, porque en el collage no tienes que tener experiencia previa, no tienes que tener conocimientos, no, incluso tu técnica ya en lo concreto no debe ser especializada, o sea, el collage es tan amplio que tú puedes hacer collage con textil, con fotografía, con bordado, con imágenes, con herramientas digitales y un sinfín de otras como herramientas. Entonces desde ahí dijimos, pues el collage sí es el bastardo de las artes, porque puede que no sea como tan reconocido como bajo todas estas restricciones, pero sí es como algo que actualmente es un referente para varios artistas, y como que nos apropiamos muchísimo de esa frase porque agrupaba, o bueno, así como que reunía todas nuestras perspectivas, y a partir de eso empezamos a difundir nuestro trabajo en conjunto desde esa postura. Y pues ya hoy en día sí, o sea, la banda sí nos ubica como que por esa frase. Pero me encanta que esta postura política nos habla también de resistencia, de este hijo ilegítimo, lo vamos a poner entre comillas, de las artes, pero que existe, que está, que sucede, que tal vez no llegue a las salas de los museos en su dimensión. Habrá algunas obras de collage que sí llegan, que sí ocupan grandes galerías y tal, pero la mayoría yo creo que no. Habrá que investigar. Le vamos a preguntar a Sandra Serrano, que es la directora de la galería donde vas a exponer, que es mi hermana, por cierto. Sí. Preguntar a ella a ver qué también nos puede compartir a este respecto. Y esta postura política también tiene que ver con el discurso. ¿Cuáles son las temáticas que tú abordas en tu obra? Pues actualmente trato de que, o bueno, no que trate, pero más bien por cómo fue sucediendo mi vida, ahora lo aterrizo mucho desde el autoconocimiento. Y que también el autoconocimiento es político, ¿no? Como esta idea de lo personal es político. Me parece que yo en mis obras sí trato de agrupar distintos elementos. Por un lado, esta perspectiva que es muy introspectiva,
pero también evidenciando mi territorio. Es decir, en mis collages muchas veces o en su mayoría trato de utilizar lugares de Toluca, algunos elementos que sean como muy referentes, ¿no? Las torres Bicentenario, el tren interurbano, los portales, sobre todo porque estos elementos para mí guardan también una narrativa y hablan también de una crítica a estos proyectos civilizatorios, ¿no? Que para mí, bueno, no para mí, quiero decir, referenciando a diversos autores, pues son proyectos de muerte, o sea, sí encarecen la vida, sí generan todavía más desigualdad, sí, pues hacen la ciudad muy hostil. Además de eso, también soy ciclista, o sea, mi medio de transporte es la bicicleta. Yo voy voy en bici al trabajo, voy a fiestas en la bici, hago mi vida en la bicicleta. Entonces, también vivir desde ahí es algo que se ha vuelto muy interesante porque si bien mi ciudad, o sea, como que Toluca está haciendo inversiones en proyectos de ciclovías, espacios verdes, espacios como más amigables con usuarios de distintos medios de transporte, la realidad es que cada día la violencia vial va en aumento. O sea, el mes pasado desgraciadamente hubo 3 asesinatos a ciclistas y son cifras, o sea, que no deberían estar pasando si hubiese una coherencia con el discurso que está manejando pues el gobierno en turno. Eso por un lado, y también trato de hablar como mucho sí de la herida, pero justo desde un lugar que pueda resignificarla, o sea, pensando en, yo he conectado con mis imágenes con personas que han pasado por situaciones similares, ¿no? Y eso en un sentido amplio, desde cosas como muy personales hasta cosas muy contextuales, hasta cosas que tienen que ver con los afectos, ¿no? Me inspiro mucho en mis amistades, en gente con quien comparto la vida, me inspiro también mucho en mis sueños y en mis anhelos, o sea, trato de que las imágenes que plasmo sí sean reflejo de mi realidad, pero que a su vez sean como, pues, esta visualización de cómo a mí me gustaría que fuera la vida. Por eso también hago uso mucho de esta postura zapatista de creer que otros mundos son posibles. Estoy conversando con M11, artista del collage. Me encanta escucharte, me encanta también que tengas esta postura política que nos estás compartiendo, que hables de política en tu obra y que otras artistas con las que tú estás en contacto, que has tejido estas redes, hablen de política, porque está todavía presente este discurso político que en muchos jóvenes dicen, yo no hablo de política porque no me quiero meter en problemas, cuando es absurdo, todo es absolutamente político. Y que también hables de la vialidad. Vivimos en ciudades donde se privilegia el uso del automóvil. Eso quiere decir que se privilegia el uso, la vialidad de algunas personas que siempre son la minoría, porque la mayoría usan transporte público, usan motos o usan bicicletas. Y bueno, ya conoces Playa del Carmen, pero acaban de inaugurar un puente. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un puente vehicular, una obra multimillonaria que le beneficia claramente a trabajadoras y a trabajadores de la industria del turismo, pero no son la mayoría. Entonces, seguimos en ciudades con muchísimos accidentes, asesinatos a ciclistas, como bien lo dices, donde se privilegia el uso del automóvil y perdiendo grandes oportunidades de transformar las vialidades, la seguridad y de disminuir sobre todo la violencia, porque la vialidad también contribuye a ciudades más violentas. Bueno, estoy aquí con M11 en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y estoy conversando con M11, quien es, ¿cómo se dice? ¿Colajista? Pues yo siento que ahí también hay mucha libertad, o sea, he escuchado a quienes sí lo pronuncian como se escribe, o yo lo digo como collagista. Collagista. Como que así lo entiendo yo, ajá. Bien, pues vamos a dejarlo como collagista, es artista del collage y expone en Playa del Carmen, en la galería ubicada, en la Galería de Arte, ubicada en el antiguo Palacio Municipal de Playa del Carmen. Platícanos sobre esta exposición, es una colectiva, ¿qué obra expones y un poco más de la temática de esta exhibición? Pues sí, justamente es el primer libro recopilatorio de collage en México. Es organizado, gestionado y difundido por Eje Central, que pues justamente es Axis, Esteban, y justo vive allá en Playa del Carmen. La exposición parte de una
Pues yo creo que de una necesidad de mostrar el trabajo que existe alrededor de todo el país. La obra precisamente se conforma de collagistas de cada estado de la República. Entonces, eso creo que lo vuelve muy diverso, como muy rico en términos de la estética, del concepto, e incluso de la técnica, porque hay como, aunque la técnica es la misma, el collage, realmente hay como aportes muy diversos. Y bueno, pues la exposición que se va a realizar el sábado 16 justamente es una intención de mostrar en físico los trabajos de diversos artistas, porque también es curioso que en el collage, una vez que lo digitalizas, se ve bonito y todo, pero cuando ves en vivo la obra, si esta fue hecha a mano, o sea, hay detalles que son increíbles, o sea, que sí se le escapan mucho, ¿no?, a las herramientas digitales. Desde ahí, a mí me parece que también es importante seguir impulsando estos lugares de encuentro, porque no se queda solo en un libro, o sea, ahí se están generando justo relaciones sociales, ¿no? Se están generando encuentros. Incluso es como que se pueden potencializar los afectos. A mí me gusta mucho regresar a Playa del Carmen porque es también como el pretexto para volver a ver a mis amistades, para conocer a nuevas personas, para seguir aprendiendo de mí misma. Entonces, pues más o menos de eso va la exposición. La obra en específico que yo voy a mostrar, justo la acabo de enmarcar hace rato y me hizo como mucho sentido, que esto es algo que yo también veo en el collage. Creo que en el collage hay mucha intuición y hay muchos mensajes que de pronto necesitan dejarse reposar durante un tiempo para que puedan ser descifrados. Hace rato que volví a ver el collage, dije, wow, o sea, qué fuerte, la estaba pasando mal, o sea, emocionalmente como que sí está reflejado ahí en mis imágenes, en los textos, incluso en distintos símbolos que puse, ¿no? Como que hay una casa que está guardando emociones, hay un cadáver que puse que está complementándose con mi rostro y que también lo intervine con aguja y con hilo. Y en ese momento lo hice así como una decisión técnica y una decisión estética, pero hace rato que lo volví a repensar, dije, sí me sentía así, o sea, sí me sentía muy atravesada por cuestiones que ya estaban desbordándome precisamente. Y debajo de estos elementos coloqué una frase que dice, todo ciclo muere. Entonces, y sí, y murió. El ciclo que yo estaba viviendo en ese momento murió, lo cual está bien, o sea, porque alrededor de mi imagen hay como, recuperé unas personitas que están haciendo alusión al tema de la reencarnación. Entonces ahora puedo interpretarlo como, sí, todo ciclo muere, pero también todo puede renacer desde otro lugar, ¿no? Y con otras formas. Y me gustó, pensé que me iba a dar sentimiento, o como sentimiento feo, digamos, pero ahorita que pude pensar un poco más en ese momento y compararlo con mi presente, dije, qué bueno que los ciclos terminan y qué bueno que tengo la posibilidad de reempezar, ¿no? Como de reiniciar la vida. Me encanta cómo se vuelve también referencial, ¿no? Y cómo a la distancia puedes revisitar tu propia obra y tener tal vez otras conclusiones. Estoy conversando con M11 aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Ella es una artista del collage y su obra y la de otros artistas estará expuesta en la Galería de Arte de Playa del Carmen. Háblanos de este concepto que me parece muy importante del territorio. Hablaste un poco hace rato de la temática de tu obra en este sentido, pero explícanos a qué te refieres con territorio y también con este espacio de fuga. Si podemos abordar estos dos conceptos. Pues creo que pienso el territorio en dos sentidos. Por un lado, el espacio físico que habito y por otro, el territorio cuerpo. Entonces, creo que a mí lo que me interesa, bueno, no creo, más bien a mí lo que me interesa hacer es construir un diálogo entre estos dos espacios, porque pienso que también en el collage existe la posibilidad de expresar con fuerza nuestra voz. En ese sentido, cuando yo hablo de territorio, espacio que ocupo y territorio cuerpo, estoy diciendo cómo me hace sentir a mí y cómo configura en mí, en mi pensamiento, el espacio que estoy ocupando. También como una crítica en realidad, porque pues pienso que, no sé, o sea, yo veo mi ciudad ya muy hostil, muy caótica,
y sí construida desde un lugar que pretende que seamos solo como transeúntes, o sea, como en esta idea de los no lugares. Toluca se está volviendo eso, ¿no? Espacios en los que antes podía ir a sentarme, a lo mejor a hacer sombra incluso, ¿no? O sea, como hacer una pausa de mi trayecto en la bici, ahora ya no se puede porque han quitado bancas, han quitado lugares de sombra, han quitado muchísimos árboles, y entonces el territorio empieza a configurarse pues más como un proyecto de mercado, ¿no? Espacios en donde lleguemos a consumir, estemos un tiempo breve y sigamos nuestro traslado. Y eso a mí me hace como mucho ruido porque pues siento que también eso imposibilita que nos encontremos con las personas, que nos encontremos con gente nueva. Y pienso mucho en mi cuerpo porque si bien ha habido un auge en el discurso y en la práctica feminista, pues también creo que se ha vuelto complejo y también a veces siento que hay una delgada línea entre las posturas antifascistas y otras que no lo son tanto, ¿no? O sea, como que ahí están pasando cosas muy interesantes que de pronto estamos encarnando en el cuerpo y que vamos reproduciendo en el discurso. Y a mí se me hace como importante de pronto hacer una pausa, observar y hacer autocrítica, como en verdad preguntarnos qué es lo que estamos reproduciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos defendiendo y qué es lo que estamos enunciando? También, por ejemplo, acá en Toluca durante el año pasado estuvimos haciendo diversas acciones colectivas en solidaridad con Palestina. Y entre ese movimiento, pues nos reapropiamos de uno de los parques más emblemáticos de Toluca, llamado Simón Bolívar, renombrándolo. Le nombramos Parque Palestina. Y ahí sucedieron también muchas cosas importantes, o sea, sucedieron ciclos de talleres, ollas comunitarias, había como mucha diversidad de justamente disciplinas artísticas. Y desde ahí también aprendimos a usar el cuerpo no solo como para producir, sino para el placer, para el descanso, para el encuentro. Por eso creo que territorio sí se puede abordar desde pues una perspectiva más amplia. Wow, me encanta todo lo que nos compartes, me da mucho para pensar, para reflexionar. Espero que así esté sucediendo también para quienes nos están escuchando. Y bueno, preguntarnos qué tan lugar o qué tan no lugar vemos nuestras propias ciudades. Y yo pienso en Cancún y Playa del Carmen, en Chetumal, donde han ido cortando tantos árboles. Es decir, aquí tú no puedes estar al sol, ¿no? Al mediodía, ni a las 10 de la mañana, o sea, no, te puede dar un golpe de calor y hasta te puedes morir. O sea, hay que estar a la sombra, pero ¿cuántos espacios están sin bancas? ¿Cuántos paradores de autobuses nos faltan? ¿Cuántos parques disponibles para donde transitamos nos faltan? Sí, claro, como bien dices, están estos lugares de consumo que no están tampoco accesibles ni disponibles para todo el mundo, o sea, también van siendo localizados en algunos lugares poco accesibles. Estoy conversando con M11, artista del collage aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y quien expone su obra en Playa del Carmen. Ahora, también experimentas con otros materiales. Platícanos de esto que también puede ser como una metáfora de las vivencias de algunas mujeres, donde podemos reinventarnos a través de las creaciones, a través de, en este caso del collage, me encanta como metáfora de todo lo que puedes hacer más allá de la norma. Platícanos de los materiales. Pues actualmente intento ampliar mi perspectiva, como expandir la técnica. Ya tiene un par de añitos que empecé a utilizar como soportes los espejos, y la verdad es que es un material bastante interesante porque precisamente no puede jugar como una metáfora. Sí, por un lado estás viendo la imagen construida con collage, pero también hay algo de ti que está reflejado ahí, entonces aquí se evidencia de forma pues como muy explícita. También trato de meter de pronto como aerosol, ahora incluyo también tantito fotobordado, y creo que también en el tejido hay como mucha historia, ¿no? Si bien en algún momento pues justamente quienes más bordaban o a quienes se les delegaba esa tarea eran las mujeres, pero pues normalmente para hacer servilletas, para no sé,
y aquí quisiera mencionar que justamente la semana pasada se celebró el Día Internacional del Collage y lo que hicimos fue expandir esta técnica. Nos organizamos entre algunas personas que han asistido a talleres, a sesiones, que justamente hemos estado haciendo comunidad, y me organicé con mi amiga Maiwa, con quien trabajo esto del collage bastardo, para pedir una pared. Entonces hay un espacio en la ciudad de Toluca que ahora tiene nuestros collages, los pegamos a gran formato, justo utilizando la técnica de paste-up, y que es básicamente hacer collage, pero pues a lo grande, ¿no? Ya no es de que utilizar un print en la hoja de la libreta, sino agarrar una brocha, agarrar engrudo, agarrar sellador y atrevernos a utilizar la pared. A eso lo complementamos también con stencil, que es igual, es que todo es collage tal cual, porque el stencil igual lo hicimos a partir de cortes con bisturí, solo que en gran formato, y después rellenamos con aerosol. Y así logramos formar en grande justo esta palabra de el collage es el bastardo de las artes. Y pues también durante algunos talleres que pude dar acá en mi ciudad estuvimos utilizando, o reutilizando más bien, pues cajas, o sea, como cajas de audífonos, cajas de perfumes, cartón, materiales que en un primer sentido son basura, pero que cuando yo los vi dije, estas cajitas siento que tienen potencial, como que yo imaginé otras cosas en ellas. Y los guardé. Yo como que también me sentí un poco intimidada porque dije, ay, pero no sé muy bien cómo ocuparlos. Y bueno, estuve guardando cajitas y después dije, claro, los puedo llevar a un taller y veamos qué cosas pasan. Y sucedieron cosas increíbles, o sea, las personas que asistieron a los talleres hicieron casitas, hicieron cajas, específicamente una persona hizo pues tal cual como una casa de las muñecas, así a mini escala, y con puro recorte, con puro cartón, con pintura, con imágenes, o sea, como que ahí es donde yo en lo concreto digo, claro, ¿no? O sea, el collage es capaz de construir otros mundos tal cual. Si tuvieras oportunidad de construir este mundo ideal utilizando solo 3 elementos, ¿cuáles serían? ¿Cómo? Si pudiera reconstruir este mundo. Sí, hablas de mundos posibles y que es una aplicación del collage, de esta vertiente del arte, del bastardo de las artes. Imagina que puedes crear un mundo ideal y solo puedes elegir 3 elementos. ¿Cuáles 3 serían? Ay, oh my God. Ay, qué pregunta tan fuerte. Pues es que tal cual yo creo que sí utilizaría tijeras, pegamento y plumones. O sea, ¿en qué sentido? Como tal vez haciendo metáfora un poco, sí pienso las tijeras como formas de hacer cortes en términos de cerrar, ¿no? O sea, un poco lo que platicaba hace rato, en términos de cerrar relaciones, de cortar algo que ya no me gusta, de cortar algo que ya no me funciona, algo que ya no me sirve. Pegamento, porque creo que también hace alusión a que podemos reintegrar cosas que sí estén en sintonía, porque creo que sí puede haber unión, ¿no? Que sí puede haber como una nueva posibilidad, o bueno, sí, como que a través del pegamento yo pienso que sí podemos volver a generar lazos, ¿no? Volver a compartir cosas, hacer comunidad. Y pienso en los plumones porque creo que ahí justamente hay espacio para la libertad, porque a partir de ahí tú puedes escribir, dibujar, plasmar lo que se te ocurra. E incluso como que esta pregunta sí me movió y pienso que sí, el collage ha venido a significar en mi vida un aprendizaje más allá de lo artístico. O sea, a mí me ha ayudado mucho cuando a veces me aferro a una situación o algo que no me está haciendo sentir bien y como que me digo a mí misma, pues no que eres collagista, órale, ¿no? Hay que resignificar esto, hay que resignificar esta situación en la vida, hay que cambiarle el sentido. O sea, sí pasó esto, pero
pues podemos ponerle otro mensaje, podemos darle otro sentido, podemos reorientar nuestras acciones hacia otro lugar. Entonces ahí como que me doy cuenta que en lo concreto el collage sí es capaz de transformar el mundo. Me encanta esta parte también de la arteterapia, ¿no? Como esta capacidad creativa, creadora que tenemos todas las personas en esta vertiente artística puede resignificarse. Muchísimas gracias, M11, por haber estado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues muchas gracias, te agradezco en verdad mucho por el espacio, por la plática, me la pasé muy bien, me gustó mucho cómo fluyó la conversación, me moviste también ahí mi imaginario con estas preguntas y eso te lo agradezco muchísimo. Pues nada, solo decirle a las personas que nos ven, que nos escuchan, que pues el collage ahí está y que si algún día sienten interés, sienten curiosidad o incluso la necesidad de hacer algo creativo, el collage es un punto de fuga importante. Ahí hay un lugar para ustedes, hay un lugar para todos, y pues que se acerquen con su collagista de confianza, con su collagista local, porque en verdad que esta técnica va en auge y seguro que el lugar en el que estén va a haber alguien que ya lo esté haciendo. Entonces, pues acérquense y compártanlo y disfrútenlo. Me encanta. Y danos tus redes sociales para quienes quieran estar en contacto contigo, porque también tienes esta parte de crear comunidad, de compartir. Me encanta que ha sido una constante en esta conversación. También he disfrutado muchísimo la conversación contigo y conocerte. Espero estar ahí en la inauguración también para continuar la charla. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Estoy en Instagram. Bueno, tengo dos. Uno que es, digamos, el principal, es @m_d_monstruo. Y el otro que uso como para, digamos que es una cuenta de respaldo, pero de pronto también subo cositas, está como @collage de calle. Perfecto, ahí están las redes de M11. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, mucho éxito en la inauguración y en la exposición de esta obra y seguimos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE, PDCUN, Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata por lo menos a 11 mujeres cada día tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.